Originamos desde Armenia, Departamento del Quindío. Radio Cristal HJZ 1510 kHz. Radio Cristal. La diferencia en AM. Aquí se inicia El Fogón. Política al rojo vivo. El Fogón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la verdadera emisora del pueblo, Radio Cristal y su programa El Fogón. El Fogón, política al rojo vivo. El Fogón. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy, por motivos ajenos a la voluntad de ellos, no nos acompaña los ingenieros Faustino Delgado y Álvaro Muriel Salazar, pero me acompaña mi gran amigo, mi compañero de labores en el noticiero del Quindío, este gran periodista que le gusta, se metió en el periodismo en el campo de la investigación y la investigación judicial, Luis Eduardo Rendón Monroy. Luis Eduardo, buenas tardes, bienvenido al Fogón Política al Rojo Vivo. Muy buenas tardes para todos los oyentes de El Fogón a esta hora de la tarde, agradeciéndole primero que todo a Dios nuestro Señor por la vida, la salud y con ellas la oportunidad de estar aquí frente a estos micrófonos para responder precisamente a esa necesidad imperiosa de cumplirle a nuestros oyentes. Y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, a quien habíamos ya anunciado en el noticiero de ayer, en el noticiero de hoy y en el fogón de esta mañana. Se trata nada más y nada menos que del doctor Rommel Hurtado. Bienvenido, doctor Rommel, buenas tardes al Fogón Política al Rojo Vivo. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, tengo en mi poder algo que dice así. Pero antes, ¿por qué Luis Eduardo no nos informa sobre las noticias de las audiencias de hoy para venir ya de lleno con el tema que nos va a ocupar durante esta hora? Sí, efectivamente hoy el Juzgado Tercero Penal del Circuito realizó una audiencia pública por celebración indebida de contratos a las 9 de la mañana. El encartado, el ingeniero Luis Ernesto Gil Cardoso, es gerente de Empresas Públicas de Armenia y el secretario de Infraestructura Departamental. Su abogado defensor, el doctor Duvernay Pareja Giraldo, el juez, el doctor Edgar Alfonso Sáenz Alfaro. El abogado de la defensa había cursado una solicitud de preclusión del proceso ante el señor juez. Por lo tanto, el juez ya había negado total solicitud, porque la solicitud era que se precluyera el proceso, que se archivara. Ante esta situación, la defensa de Luis Ernesto Gil Cardoso hoy recusó al juez, hecho que obligó a que la audiencia se suspendiera esta mañana, quedando en manos entonces de la Sala Penal del Tribunal Superior para que defina esta situación en los próximos días, señor director. Bueno, muy bien, tengo aquí... ¿Cuántos folios son? 36. Tengo en mi poder 36 folios
de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, ¿sí? El procurador delegado para la moralidad pública es el doctor Fabio Yesidgue Castellanos Herrera. Y dice: Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, radicación 162-17-13-64-09, disciplinados Amparo Arbeláez Escalante y otros. Cargo gobernadora del Quindío y otros. Quejoso Rommel E. Hurtado García, fecha queja 25 de abril 2008, fecha hechos 29 de junio 2007, asunto auto de cargos. Doctor Rommel Hurtado, qué bueno que usted nos amplíe y nos comente este hecho de haberse quejado usted el 25 de abril de 2008 y de tener aquí ya en nuestro poder 36 folios de la Procuraduría para la Moralidad Pública, doctor Rommel. Sí, antes de empezar el tema que yo llamaría de fondo, yo quiero hacer un preámbulo que no es muy largo, pero que tampoco es muy corto. Ese preámbulo es el siguiente: hace 4 años tomé la decisión, al ver la cantidad de actos de corrupción que se estaban viviendo en nuestro departamento y en nuestra ciudad principal en Armenia, de adelantar una lucha frontal contra este flagelo que le quita a las personas de escasos recursos los dineros necesarios para su salud, vivienda y educación. En esa lucha he contado con un periodista que se llama Miguel Ángel Rojas, y por qué no decirlo, con la ayuda muy efectiva de Luis Eduardo Rendón. ¿Qué ha sido, si podemos utilizar la palabra, lo más duro de estos 4 años? Lo primero, las amenazas. Cuando empezamos con la primera denuncia, que fue la famosa denuncia de las camionetas financiadas por Cofincafé, y que fue multado por la Superintendencia de Economía Solidaria con una multa millonaria, 18 millones de pesos, por irregularidades en la aprobación de estos créditos, recibí amenazas. Recibí varias amenazas, al igual que las recibió Miguel Ángel Rojas. Esas amenazas se repitieron ayer. 3 llamadas me hicieron ayer, informándome que si seguía molestando a Amparito, yo podía correr un gran peligro. Así en esos términos. Así en esos términos. Yo le respondí de muy mala manera, no se puede decir la palabra por aquí, y le dije a esa persona que yo iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo, y lo voy a seguir haciendo. Pero ya la opinión pública sabe que estoy amenazado porque estoy molestando a Amparito. Qué pesar, ¿no? La segunda es la total carencia de efectividad de algunos organismos de control en el departamento del Quindío. Y los voy a nombrar porque los he nombrado varias veces. Esos organismos son la Procuraduría Regional, tanto en cabeza de la anterior directora o procuradora regional, que era Luz Estela García Forero, que no hizo absolutamente nada. La total inefectividad de Julio Ernesto Espina Gómez. Ahí en esos despachos no ha salido absolutamente nada, el actual. La total inefectividad de la señora Esperanza Ibáñez, de la Contraloría General de la República. La total inefectividad de la Procuradora Provincial, una señora de nombre Diva, que de Diva no tiene nada. La total inefectividad del personero municipal de Armenia, que es un pobre fantoche, que para nada ha servido. Ha llegado a tal extremo la inefectividad de estos organismos, que la Procuradora Provincial dijo en alguna oportunidad que en el departamento del Quindío y en Armenia no había corrupción. Yo casi me atrevería a decir que eso es prevaricar, porque es juzgar sobre situaciones que están sucediendo. Decía que de la inefectividad de eso, pero también tengo que hacer honor a 2 organismos que están de verdad actuando frontalmente contra la corrupción, como son la Contraloría Municipal de Armenia, en cabeza del doctor Rodrigo Osorio Belalcázar,
y la Fiscalía Seccional Quindío. Ha habido hechos de verdad de muy alta corrupción. ¿Qué tal la Contraloría Departamental? Ah, no, perdón, se me quedaba esa entre el tintero, gracias por acordarme. Esta señora Marisol Ramos Niño no ha hecho absolutamente nada. Precisamente en este caso de Amparo Arbeláez Escalante, ella produjo hace más de un año un hallazgo fiscal y no ha hecho absolutamente nada. Pero hay casos que son de verdad íconos de la corrupción. Miremos el caso de la PCH del Caimo, en donde se entregó una planta eléctrica, un generador del municipio de Armenia que tiene valor en libros de 4.606 millones de pesos. Y se le entregó a 4 personas, entre ellas naturales y jurídicas, que aportaron 300 millones de pesos. Y aportando el municipio 4.606 millones, es dueño del 10% de la sociedad Enrepsa. Habiendo aportado tanta cantidad de dinero. Así como se lo estoy diciendo. En tanto que, aportando los otros 300 millones, son el dueño del 90% del total de la sociedad. Esto ya determinó, por ejemplo, aquí tengo la carta, dirigida al periodista Miguel Ángel Rojas, en donde la Procuradora Regional, la Contraloría Municipal de Armenia, a través de la doctora Isabel Cristina Carvajal Ramos, les informa a toda la junta directiva de las empresas municipales de Armenia de ese entonces que se encontró un hallazgo fiscal. Los incriminados en este proceso son David Barros Vélez, Eliofabio Villanueva, Nelson Ramírez Ospina, Juan Carlos Ramírez Gómez, Yolanda Gómez, Sebastián Quintero, Marta Inés Martínez Arias, Lina María Salazar Campuzano, Albalusi Toro Toro y Diego Álvarez de la Pava. Estas personas están incursas en un proceso de hallazgo fiscal que, si mis cuentas no están mal, están por el orden de 6.000 millones de pesos que le tendrán que responder por detrimento patrimonial a las empresas públicas municipales de Armenia y al municipio, a las empresas públicas y al municipio de Armenia. La otra parte que me ha tocado soportar son los ataques personales de una gran cantidad de periodistas que yo llamo defensores de los funcionarios corruptos, y los nombro: un tal Montalvo, que ha utilizado conductos oficiales para hacerlo, y de qué manera; un tal Ñola. Doctor Rommel, ¿será Chola? Eso es lo mismo, no se preocupe. Un tal Cepillo Marín. El Pepillo Marino, don Octavio Marín. Yo digo Cepillo porque es un lambón. Ya. Un tal Juan Diego Lozano, que a más de atacarme, utiliza el canal UNE para demostrar lo indemostrable. Por ejemplo, que el teleférico sí funciona. Ataques del director de la Crónica, en ocasiones en editoriales y en otras en columnas de la llamada columna titulada Coctelera. Estos funcionarios se han dedicado a atacarme, pero no han visto la corrupción les pasa por encima. Otro son los vetos que se me han impuesto en diferentes medios de comunicación, en los cuales hay orden de ni siquiera entrevistarme y de no hacer eco de mis denuncias, por graves que sean. Ellos son UNE y el canal CNC. Y además a ello le debo agregar la indiferencia de casi el 90% de los más medios periodísticos, tales como RCN, Caracol, Radio Ciudad Milagro y otros. Me he tocado enfrentarme a la total indiferencia de toda la clase política quindiana, la que no ha planteado absolutamente nada en relación con la lucha contra este terrible flagelo que, como ya le dije, le quita los dineros para la salud, la vivienda y la educación de los más necesitados. Los parlamentarios anteriores y los actuales nada han planteado en materia de lucha contra la corrupción, y cuando digo nada es absolutamente nada. En el caso del teleférico de Buenavista, esto ha sido paradigmático, por cuanto ante semejante adefesio, un diputado, Néstor Jaime Cárdenas, ha dicho que se encuentra funcionando y que inclusive se ha pensado en ponerle una tercera cabina. Este iluso pretende tapar el sol con las manos. Este tema los trataré más adelante porque es el tema de fondo. Además, el secretario de Infraestructura del departamento y el mismo gobernador han dicho que el teleférico está en funcionamiento, cuando todos sabemos que el teleférico lleva más de un año suspendido en el aire porque es imposible moverlo.
En relación con esto, yo he dicho que aquí en el Quindío elegimos a los mandatarios por lo que yo llamo una cadena de complicidades, que consiste en que yo lo ayudo a elegir usted para que usted me cuide la espalda a mí, y eso así sucesivamente. ¿Qué me preocupa? Los hechos que se presentaron y se siguen de corrupción, que se presentaron y se siguen presentando en las diferentes administraciones de nuestro departamento. Hay un caso que me parece aterrador. Hay una señora que fue directora de Red Salud, que se llama Beatriz Elena Zapata. Está para juicio oral. Ya pasó las etapas de imputación, acusación y apertura de proceso, y está para juicio oral, en donde posiblemente la van a condenar. Esta señora, como todos saben, abrió una licitación 3 días antes de que acabara la administración David Barros Vélez para adjudicar 2 contratos por 20 millones de pesos cada uno para darle educación sexual a niños de 2 años. ¿Cómo? Eso salió en el Tiempo del domingo pasado. Cáncer de seno y próstata. Cáncer de seno y próstata a niños de 2 años. Esa licitación la abrieron el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, a las 8 de la mañana. Abrieron la convocatoria a las 8 de la mañana. Cerraron a las 9, adjudicaron a las 10 de la mañana, firmaron contrato a las 11. A las 3 de la tarde giraron los cheques que fueron cobrados por ventanilla. Oh. El contrato se lo adjudicaron a una pariente de una funcionaria por contrato de Red Salud, la cual al cobrar los cheques se echó ella entre el bolsillo por cada contrato 19.700.000 pesos, y a la contratista le dieron 300.000 pesos. Ah, caramba. Entonces mire lo que digo de esto, porque esta señora que está para juicio oral ahora, en julio, está contratada por la Gobernación del Quindío, por el Instituto Seccional de Salud, por Liliana Valdés directamente, se le dio un contrato de 25 millones de pesos. 4 millones de pesos mensuales, más 1 millón de pesos para gastos de transporte. Yo pregunto, ¿se puede luchar así contra la corrupción? Yo pregunto, ¿es que no hay personas honestas en el departamento del Quindío a las cuales se le pueda dar ese tipo de contratos? Yo pregunto, ¿cuántos profesionales hay en el Quindío honestos y probos, que los hay y muchos, se ganan 4 millones de pesos cuando a esta funcionaria corrupta le dieron un contrato de 4 millones de pesos? Esos hechos que se siguen presentando son el escándalo reciente del mismo Contralor General de la República sobre presuntos ilícitos en la Fundación para el Desarrollo del Quindío. El caso de Caño Cristales, en donde allí en esa urbanización se cedieron unos lotes, unas áreas de cesión al municipio de Armenia, y posteriormente fueron vendidas a los que compraron las casas en ese conjunto cerrado. Especie de engaño, entonces. Y allí la administración municipal no quiere tomar ninguna decisión. Yo interpuse un derecho de petición, no me lo quisieron contestar como debía. En este momento tengo desacato porque no quieren contestar como debía ser. Nada se ha dicho del caso de la papelería, en donde compraron resmas de papel a 17 millones, a 15 millones, a 17 millones 380.000 pesos, cuando en los mayoristas de Armenia esas resmas de papel para la época se conseguía cada resma a 6.300. Nada se ha dicho acerca de los 12.000 millones sin investigar, de contratos de prestaciones de servicios que se dieron en la alcaldía de Armenia, los cuales sirvieron para contratar muchas personas que trabajaron en la campaña de Juan Camilo Londoño. Yo vi a esos funcionarios haciendo política y aporté 17 fotos a la Fiscalía para la investigación, y están plenamente identificados con los sitios donde trabajan. Doctor Rommel, esa papelería por lo menos sí la compraron entonces en un sitio adecuado. Lo compraron en Pereira, en un almacén de Mascodiservicios, que es un almacén que vende repuestos para vehículos Mazda. Oh. Así de sencillo. Perdóneme, doctor Rommel, me regreso cuando usted dice que hubo una contratación 12.000 millones de pesos para la campaña del doctor Juan Camilo Londoño. No, perdón, se contrataron por prestación de servicios, se gastaron en el municipio de Armenia 12.000 millones de pesos en contratos de prestación de servicios en el municipio de Armenia el año pasado. Muchas de esas personas trabajaron en la campaña de Juan Camilo Londoño. ¿La Procuraduría tiene conocimiento de eso? La Procuraduría tiene conocimiento. ¿No se ha pronunciado? No hay ningún... Es que la Procuraduría Regional no ha hecho ningún pronunciamiento, y menos la provincial, acerca de ningún acto de corrupción. De ninguno. Cuando yo digo de ninguno, es de ninguno. Hay interrogantes que debe resolver la administración. Estaba previsto
que al municipio de Armenia le entraran 20.000 millones de pesos por concepto de predial, le entraron 33.000 millones de pesos. Yo pregunto, ¿dónde están esos 13.000 millones? Hay cosas que hay que aclarar. ¿Por qué un señor Pachurrea tiene todos los parqueaderos del municipio de Armenia? El parqueadero del hospital de zona, el parqueadero del Parque Sucre, el parqueadero que hay al frente de la Fiscalía. Esos parqueaderos, ¿cómo se los otorgaron el a de ese la señor? Z. ¿El de qué? El de la Z. El del parqueadero de Z, el contrato de la grúa de Z y otros. ¿Cómo a Café Quindío le han entregado, en qué condiciones, por comodato, el café gourmet que hay en el Parque de la Vida, y cómo le entregaron y en qué condiciones el local o que hay en el Parque Sucre? Además, no debemos pasar por alto lo que está sucediendo en hospitales de Salento y Pijao, lo que está sucediendo en Calarcá con unos contratos de convenios interadministrativos que ya fueron desechados por el alcalde, ya los reversaron, que son actos de corrupción más graves que lo que se ha presentado en Armenia. En materia de corrupción debo terminar esta parte diciendo que las entidades más afectadas se encuentran en el sector salud. Todo este panorama tan desolador, que es apenas un 10% de lo que hay, cuenta con la indiferencia de muchos ciudadanos, a los cuales parece no importarle lo que está sucediendo, sin darse cuenta de que los dineros que se pierden mañana van a salir de sus propios bolsillos, porque esos dineros que se están robando, ellos van a tener que pagarlos mañana. Hay casos aberrantes de corrupción y los estamos viendo, los de David Barros, los de Amparo Arbeláez con este tema del teleférico, de un tal Giancarlo Herrera, que fue director de tránsito departamental. Miren en los carros tan lujosos que andan. Es el esposo de la doctora Liliana Patricia. Es el esposo, miren el carro que ya anda en los 2 apartamentos que compraron en el norte. El caso de Gómez Chacón, que siendo director del SENA se compró una Honda Pilot de 142 millones de pesos, y que es el actual secretario. Posteriormente fue director de la CRQ, ¿no? Antes fue director, no posteriormente. De todas maneras, consuela ver cómo está actuando la justicia. Cámaras de seguridad, su proceso va muy adelantado. Los contratos con Luis Fernando Londoño Daza, donde ayer me paró una persona en la calle y me dijo que si yo iba a seguir molestando a Luis Fernando Londoño, y le dije que sí lo iba a seguir haciendo. Los casos del corrupto Barros, los de las empresas públicas de Armenia, los de Red Salud, los 2 directores de hospitales, las alcaldesas de La Tebaida y Salento. Quedan pendientes muchos más, pero muchos más, cuya enumeración haría mi intervención interminable. Pero, dicho esto, entremos en el tema del teleférico. ¿Cómo quieren que empecemos? Perdóneme, doctor Rommel, vasta audiencia, compañero Luis Eduardo, compañeros de la mesa. A ver, yo me quedo como medio perplejo con esta radiografía que ha hecho detalladamente el doctor Rommel Hurtado frente a esta corrupción galopante en el departamento del Quindío, pero tal vez me quedo más aterrado frente a la indiferencia quizás de todos nosotros. Creo que es bien difícil para 1 o 2 personas enfrentar esta situación, que creo yo vamos a tener que unirnos muchos ciudadanos de bien en esta causa de la defensa, por la defensa de los intereses y por la defensa del erario público y por la defensa de unos impuestos que nosotros pagamos y que deben ser bien invertidos para que el departamento del Quindío y la ciudad de Armenia salga del subdesarrollo en que se encuentra y de ese altísimo desempleo en que vive este departamento y la ciudad de Armenia. Bien, doctor Rommel. Dice normas presuntamente vulneradas y concepto de la violación, y en uno de sus apartes dice, en efecto, la señora Amparo Arbeláez Escalante, en su condición de gobernadora del Quindío, al suscribir el contrato de investigación y adaptación tecnológica, solicitando oferta única a la firma System y
Technologic System Limitada, sin efectuar los estudios previos pertinentes, sin tener en cuenta que el objeto real del contrato corresponde a un contrato de consultoría en su primera fase y de obra civil en su segunda fase, omitiendo adelantar un proceso de selección que permitiera hacer una escogencia objetiva del contratista y por lo tanto infringiendo disposiciones legales. Permítame, doctor Rommel, porque me contaron que en una emisora, primero hacen referencia a esta emisora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y segundo, dice la señora exgobernadora, hoy senadora electa, que ella no tiene nada que ocultar y que es pura y transparente y que está lista para responder en cualquier sitio o en cualquier lugar. ¿Qué tiene que decir el doctor Rommel frente a este comentario que yo le estoy transmitiendo y que ella dijo en otro medio local? Sí, ese medio local fue con su periodista de cabecera, un señor que se llama Juan Diego Lozano, que es protegido de ella y ella, por lo tanto, lo protege a él. Eso fue en La Cariñosa, RCN, esta mañana, en donde dijo tal cantidad de horrores, en donde me acusó a mí de estar desesperado. No, la que tiene que estar desesperada es ella. Y ella no es tan transparente, que no mienta, que no le mienta a la opinión pública, porque ella transparente no es. Lo que está contenido en este pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación es muy grave. Veamos qué hizo esta señora. Esta señora, para adjudicar este contrato, como lo dice todo el documento de la Procuraduría, debía haberse sometido a lo que determinan la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150. Ella se fue por el camino del medio seguramente para adjudicar, para adjudicar a dedo la licitación del teleférico, diciendo que era un contrato de ciencia y tecnología. Yo decía en la denuncia que formulé en esa época, en el año 2008, si no estoy mal, que sería un contrato de ciencia y tecnología si ese teleférico se pudiera construir de tal manera, como lo vimos en una película que se llamó La Guerra de las Galaxias, que puesta la cabina en la parte de abajo del municipio de Buenavista, y a través de un comando o un control remoto se pudiera activar esa cabina y subiera contradiciendo la fuerza de la gravedad hasta el Cerro de las Tres Cruces sin necesidad de ningún cable portante o de ningún cable tractor. Algo así como La Casa en el Aire, del famoso vallenato del compositor Escalona. No se puede adjudicar un contrato para la construcción de un teleférico por ciencia y tecnología, porque los teleféricos están inventados hace muchos años. Y eso se lo repite hasta la saciedad la Procuraduría a la exgobernadora Arbeláez Escalante, pero le dice unas cosas más graves que lo que usted acaba de leer. En materia de contratación se tienen que tener en cuenta 4 principios: el principio de economía, el principio de transparencia, el principio de selección objetiva y el principio de responsabilidad. Todos los 4 principios fueron violados al contratarse con Sistec Limitada la construcción de este teleférico, que, como bien lo dice el documento, en una parte es un contrato de consultoría y en su segunda parte, como lo dije yo en mi denuncia, es un contrato de obra civil. Al respecto, yo debo anotar que aquí hay una cosa muy grave para esta señora, y es que el solo hecho de violar el famoso principio de responsabilidad, en mi sentir, le va a implicar a esta señora la destitución del cargo de la gobernadora y por lo menos una inhabilidad de 10 años para el ejercicio de sus funciones. Eso es a lo que está enfrentado la señora. Y además, porque con base en todo esto, la falta de la que acusan a la señora Amparo Arbeláez Escalante
es de falta gravísima por participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual con desconocimiento de los principios que regulan la actividad estatal, la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley. Ese principio de responsabilidad alude claramente a que cuando la señora se posesionó, juró respetar la Constitución y la ley, y a la hora de la verdad no respetó ni la Constitución ni la ley. Por eso la Procuraduría le dice que adjudicó y suscribió de manera directa el contrato número 001 de 29 de julio de 2007, omitiendo el proceso licitatorio como sustento, teniendo como sustento legal el hecho de que la Gobernación de Antioquia había suscrito un contrato similar con el mismo contratista, desdibujando el carácter real del contrato para determinar que se trataba de uno de investigación y tecnología. Eso no es cierto. Y ella en su alegato ante la Procuraduría, que se le dio con ocasión del legítimo derecho a la defensa que ella tiene para defenderme de los cargos que se le hacían, rendió el 26 de mayo del 2009 una versión libre en donde dice, comillas, en la etapa precontractual el ingeniero Luis Ernesto Gil. Perdóneme, voy a hacer una referencia a Luis Ernesto Gil. Este señor Luis Ernesto Gil, que ya tiene 2 condenas, que va para la tercera, que posiblemente va para la cuarta y que posiblemente va para la quinta con esto, porque también se le acusa de falta gravísima, es un pobre que lo han utilizado como gancho ciego. Yo creo que ese hombre es honesto, pero no sé si pueda decir la palabra, pero la voy a decir, es pendejo, porque se ha enredado en todos los temas de corrupción, en muchos de los temas de corrupción que hay en el departamento del Quindío. Sigue diciendo la señora Arbeláez, en la etapa precontractual el ingeniero Luis Ernesto Gil y el alcalde de la época, doctor Iván Trujillo, varios concejales de Buenavista, uno de ellos Alberto Benavides y otras personas que no recuerdo, varios diputados viajaron a Antioquia a mirar e investigar los teleféricos que habían sido construidos en ese departamento, teniendo en cuenta las sugerencias hechas por varios ingenieros civiles por tratarse de una obra especial no común y de alta tecnología. Allí tuvieron la oportunidad de hablar con la Secretaría de Infraestructura del departamento, la secretaria de Infraestructura del departamento de Antioquia, quien les facilitó la manera de conocer la tecnología. Esto es un absurdo. La tecnología para los teleféricos está inventada. A nadie hay que hacerle conocer la tecnología. La tecnología de los teleféricos es una obra eminentemente civil, en donde se analizan pesos, cargas, fuerzas, carga gravitacional, peso de las cabinas, peso de las personas que van en la misma, y con todos esos elementos se determina cómo es el grosor del cable, cuál debe ser el diámetro, etcétera, etcétera. Todo esto que dice la señora no es de recibo, no tiene nada que ver. A mí me da la impresión de que trata de echarle la culpa a otros, pero mire lo que a folio 18 del pliego de cargos le dice la Procuraduría después de leer o de analizar lo que ella dijo. Comillas, dice la Procuraduría, argumentos que no son de recibo. O sea que no le aceptaron a la señora Amparo Arbeláez Escalante, antes de producirse este pliego de cargos, ninguno de los argumentos expuestos para justificar la construcción de un teleférico a través de un contrato de ciencia y tecnología. Voy a explicarle a los oyentes algo. La ley 80, la ley de contratación, tiene 3 elementos que determinan evitar una licitación. Por ejemplo, ciencia y tecnología. Si el Estado colombiano, voy a poner un ejemplo que creo que ilustra muy bien, va a hacer una construcción, va a contratar a alguien para que haga una investigación sobre la malaria, todos los colombianos sabemos que ese contrato hay que dárselo a Manuel Elkin Patarroyo y no hay necesidad de hacer una licitación, y eso está previsto. Segundo, cuando se trata de un contrato, por ejemplo, de estandarización, de adquirir unos bienes muy costosos que no se darían por aduciendo estandarización de equipos. Por ejemplo, si la Fuerza Aérea Colombiana quiere hoy comprar aviones, lo lógico es que compre o Mirage o Cafir, porque ya tienen la tecnología.
tienen la gente especializada en ese tipo de aviones. Y si van a comprar F-16 o Sukhoi, pues tendrán que montar especializar a otra gente, y eso sale sumamente costoso. No recuerdo el tercer caso en este momento, pero este contrato no se puede dar por ciencia y tecnología. Todo este documento de 30 y pico de páginas desbarata totalmente que eso se pueda hacer. Pero ¿qué es lo más grave de este documento? Lo más grave es que el teleférico tiene defensores de oficio. Empecemos. El primero, Néstor Jaime Cárdenas, diputado a la Asamblea, que miente al decir que el teleférico está en funcionamiento. El teleférico no está en funcionamiento. Yo lo fui a visitar en compañía del periodista Miguel Ángel Rojas, y el teleférico está suspendido en el aire desde hace mucho tiempo. Miente el actual secretario de Infraestructura del departamento al decir que el teleférico está en funcionamiento. ¿Por qué miente? Porque él es de Amparo. El problema es que la administración departamental en su gran mayoría son personas del grupo de Amparo Arbeláez Escalante, y entonces ellos defienden de oficio mentirosamente a la senadora Arbeláez Escalante. Aquí hubo, en materia de teleférico, una visita que hizo el CIVIGEP. El CIVIGEP es un comité de vigilancia de la gestión pública conformada por todos los organismos de control que hay en el departamento: Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contralorías, Procuradurías. Ellos hicieron una visita al teleférico. De esa visita todos firmaron un documento. Ese documento yo lo mandé a la Procuraduría. Mire, la Procuraduría lo acoge y dice: máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una obra que beneficiaría a la comunidad de Buenavista Quindío, problemática que fue planteada por la Procuraduría Regional del Quindío y la Contraloría Departamental en reunión del CIVIGEP efectuada el 29 de mayo del 2009, señalándose entre otras las siguientes inconsistencias, folios 239 a 243 del cuaderno número 1, dice entre comillas: el teleférico no cuenta con licencia de funcionamiento por parte del Ministerio de Transporte. Todo medio de transporte debe tener una licencia del Ministerio del Transporte para funcionar. El teleférico de Buenavista no la tiene. Dice: la obra está completamente inconclusa y deteriorada. Y dice: representa un eventual peligro para la vida de las personas que pudieran hacer uso del vehículo por cable por las evidentes inconsistencias del talud. ¿Esto qué quiere decir? Que la torre que va en el Cerro de las Tres Cruces tiene que ser una torre basculante. ¿Por qué una torre basculante? Porque esa torre tiene que tener cierto juego para la curva que da la catenaria. La curva que da el cable cuando sostiene la cabina se llama una catenaria. Eso tiene que ser milimétricamente calculado, porque sobre las cabinas y sobre la misma cuerdas hay una cosa que se llama la carga gravitacional, que es la fuerza de la gravedad que hace la Tierra sobre los objetos. Si esa carga gravitacional se altera, las cabinas se van al suelo. De esto ya hubo un ejemplo cuando se construyó el viaducto de Pereira, Dos Quebradas, cuando un container, por un cable que no reunía los requisitos, se desplomó de 30 metros cuando subían los aparatos necesarios para tensar los cables que soportan el puente, y ahí murieron 8 personas. Yo reto al secretario de Infraestructura, a Néstor Jaime Cárdenas, a ese periodista de pacotilla, Juan Diego Lozano, a John Jairo Rincón, que también defendió el teleférico, a John Jairo Rincón, al Cepillo Marín Añola, a que nos preste la gobernación el teleférico y los montamos a ellos a ver si son tan hombres de montar en ese teleférico, subir y bajar, para sostener la mentira que le están sosteniendo a la ciudadanía de Buenavista y del departamento del Quindío. Ese teleférico es completamente inviable. Doctor Rommel, yo quiero que usted dé una opinión jurídica de esto que voy a leer. Dice:
improcedibilidad del auto de cargos contra la señora Amparo Arbeláez Escalante. El artículo 162 del Código Disciplinario Único prevé, comillas, procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Doctor Rommel, en términos jurídicos... No procede recurso alguno contra la decisión de formular el pliego de cargos. Al final, usted observará de este mismo documento que dice que contra este no procede ningún recurso. A la parte final, no recuerdo en qué parte, dice... Contra la presente decisión no procede ningún recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 del 2002. Eso quiere decir que el procedimiento por medio del cual se dictó, se produjo este pliego de cargos, de ahí para atrás, eso quedó en firme. Ya. Ahora, ¿qué le tocan a los implicados aquí, que son tres? Sí. La gobernadora, Luis Ernesto Gil, y Liliana García Jaramillo. Liliana García Forero, que es la más perjudicada en esto, lo vamos a ver ahora por qué. Están ya simplemente para notificarse de este pliego de cargos, defenderse, porque es obvio, sí, es un derecho constitucional, el derecho a la defensa y el debido proceso. La Procuraduría evaluará su defensa y determinará si tienen razón o no tienen razón. Yo, Rommel Hurtado, puedo aseverar que de esto es imposible salirse, que de esto vienen consecuencias muy graves. Yo voy a proceder de inmediato a enviar cartas a la justicia penal para que procedan a investigar penalmente por estos mismos hechos a Amparo Arbeláez Escalante, a Luis Ernesto Gil Cardoso y a Liliana García Forero. Doctor Rommel, se comenta en los mentideros políticos que eso no pasa nada, que porque eso demora mucho, que por aquí, que por allá. Bueno, ya le hemos escuchado al doctor Rommel decir que la cosa no es tan sencilla. Usted se ratifica en que la cosa no es tan sencilla como muchos ciudadanos del común y corriente lo comentan. Mire, esto es muy grave. Le voy a leer una parte de este pliego de cargos. Mientras que busca usted, doctor Rommel, yo escuchando todo el maquillaje con el cual se concepcionó este proyecto, es similar a los proyectos que pasaron estos comunales, que fueron similares, sí, copiar, decían pegar. que no pasaba nada. David Barros decía que no le iba a pasar nada. Mírelo donde está. Amparo, Beatriz Elena Zapata decía que no iba a pasar nada, véalo donde está. Todos los parlamentarios implicados en el proceso de la parapolítica decían, aquí no hay nada, nosotros somos inocentes. ¿Cuántos hay condenados? Y más grave, algunos están incursos en delitos de lesa humanidad. Mire, a folio 15, párrafo 3, dice, bajo tales circunstancias es evidente que la gobernadora del Quindío, como responsable de la actividad contractual, tenía el deber de dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales en materia contractual. Es evidente. No lo dice Rommel Hurtado, lo dice la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, adoptar alguna medida tendiente a evitar que el contrato se celebrara de manera directa. Es decir, que la exgobernadora es responsable por no haber dicho aquí se hace licitación bajo la figura de ciencia y tecnología sin adelantar proceso de selección, licitación de acuerdo con lo dispuesto por la ley en materia de contratación, situación que, vuelve y dice la Procuraduría, evidentemente afecta su deber funcional sin que hasta este momento procesal se haya observado ninguna causal de justificación. Y me remito a lo que dijo ahora, a lo que leí ahora, en donde dice en relación la misma Procuraduría, en relación con los argumentos de esta señora, que los argumentos dados por la incriminada no son de recibo. Yo pregunto, si la gobernadora, la exgobernadora, que dice que yo le tengo bronca,
que es que yo soy injusto con ella. No, yo no le tengo bronca, yo le tengo bronca a los corruptos. Y en esa campaña me he metido y voy a seguir haciéndolo, así me amenacen. A mí no me da miedo, que tengan claro los que me llamaron a amenazarme, que a mí me da miedo. Si me van a matar, pues me matan, porque nadie se muere en la víspera. Pero en este plan de lucha contra la corrupción voy a seguir y de frente. Y les advierto, tengo muchas más denuncias para hacer, porque todos los días descubrimos más actos de corrupción. Entonces decía que sigue diciendo el mismo documento de la Procuraduría, situación que evidentemente afecta su deber funcional, sin que hasta este momento procesal se haya advertido alguna causal de justificación. Esto, en materia de penal, este procedimiento de la Procuraduría es igual casi, si se puede hacer una comparación, a en penal el caso del juicio oral. Cuando se llega al juicio oral, se han surtido 3 etapas. 3 etapas de imputación, acusación y apertura de proceso, en donde existen todos los elementos de defensa necesarios para que quien esté incriminado pueda salirse del problema que tiene. Aquí en el caso de esto, la señora esta, a quien acusa de que yo le tengo bronca, a quien me acusa de que yo estoy manipulando la justicia o algo así por el estilo, yo no la oí porque yo a esa señora no le gasto tiempo. La verdad es que esa señora no vale la pena. A mí me da vergüenza que tengamos una senadora como ella, así le choque a sus áulicos lambones de turno como el Cepillo Marín, Juan Diego Lozano y otros periodistas. Así que yo la situación de Amparo Arbeláez Escalante la veo delicada. Yo no me alegro de lo que le pueda pasar a ella. Yo me alegro de que la justicia actúe. Doctor Rommel, se comenta también que la señora exgobernadora Amparo Arbeláez tiene otros encartes. Otros dicen que no, que ella solucionó todos esos anteriores encartes. ¿Conoce usted algo al respecto? No, es que a mí me da risa porque aquí van resolviendo los problemas de la justicia facilísimo. No, ya resolvió todo. ¿Cómo lo resolvió? En la Corte, en los fiscales delegados ante la Corte de la Suprema de Justicia, tiene 4 procesos. Esos 4 procesos están en la etapa previa. Usted conoce los documentos, aquí en un programa con Juan de Armenia los mostré y los leí, 3 cartas que me mandó el procurador, el fiscal general de la Nación, el doctor Mendoza Diago, en donde me dice que en relación con 4 procesos que se están adelantando en etapa de investigación previa contra la señora Amparo Arbeláez Escalante, se ordenó informe metodológico y se dieron órdenes a Policía Judicial. O sea que eso lo están investigando. ¿Cuándo resulta eso? Cuando en algún momento a la señora, encontrando los elementos necesarios que evidencien que efectivamente allí puede haber un delito, inmediatamente la Corte procederá, los fiscales procederán a solicitarle a la Corte la audiencia para la imputación de los cargos. Mire, señora Arbeláez, no mienta, no sea mentirosa, no le diga a la opinión pública cosas que no son ciertas, asuma lo que usted hizo. Usted no hizo sino mandarme razones a mí para hablar conmigo después de que yo le impuse las respectivas denuncias. Yo me negué a hablar siempre con usted. Ahora sus áulicos pasaron a las amenazas. Yo quiero decirle algo muy claro. A mí no me da miedo de que me amenacen, porque yo algún día me tengo que morir. Y si me voy a morir por ponerle denuncias a usted, pues me muero tranquilo. Doctor Rommel, de igual manera se comenta que ya ella, que se va, según dicen, a posesionar el 20 de julio, que después de ella ya ser, pues lo es, senadora electa, pero que ya posesionada y en ejercicio de sus cargos, que eso no pasa absolutamente nada. Es tal el poder que tienen los senadores y los representantes como para decir ya eso con la simple posesión basta. ¿Cuántos senadores y representantes hay en la cárcel? Bueno, bastantes. Inclusive un primo del presidente de la República. Mire, hoy la justicia no está para eso. No está para eso. Y yo le quiero decir una cosa. Si mañana la justicia exonera a la señora Arbeláez Escalante, apague y vámonos. Cerremos esto. O sea que porque todas las evidencias,
Yo no pongo denuncias como dicen por ahí, un periodista dijo que de gancho ciego. Yo pongo denuncias cuando tengo pruebas. Y he puesto muchas. Y las he documentado también que hasta hoy, a pesar de ese mundo de denuncias que he puesto, a mí no me han puesto una denuncia por denuncia temeraria o por falsa denuncia. Ni siquiera me han puesto un proceso, a pesar de que yo digo cosas muy fuertes. Ustedes me las han oído aquí. Ni siquiera tengo una denuncia por calumnia o injuria. ¿Y no cree que con estas declaraciones, con estos comentarios, doctor Rommel, que usted ha hecho a través del Fogón y de esta que es la verdadera emisora del pueblo, Radio Cristal, le hagan una denuncia? Que la hagan, yo tengo cómo defenderme. Yo tengo cómo defenderme, pero algo más. Tengo con qué atacar. Mire el caso de UNE. Yo llamé ya al presidente de UNE a quejarme de que en ese noticiero de UNE no hay ni objetividad ni imparcialidad en el manejo de la denuncia. Allí no se atienden sino a Amparo Arbeláez Escalante y antiguamente a David Barros Vélez. Pero yo sé por qué la atienden. Yo tengo la lista de los contratos que le han dado a Juan Diego Lozano, que es el que más recibe pauta oficial en el departamento del Quindío. En la época de David les dieron a él y a Lenis varios contratos por 15 millones de pesos. Y yo tengo razón, ellos no son unos tipos muy educados. No pueden hablar contra quien les dieron los contratos, porque es que hablar con la boca llena es muy mala educación. Doctor Rommel, entonces la curul de Senado para nada blinda. Mire, a una persona. A mí me paran mucho en la calle, usted me ha acompañado y ha oído, doctor, pero ¿la va a dejar posesionar? Es que yo no soy el que la dejo posesionar. Ojalá yo tuviera ese poder y no la dejaba posesionar. Tengan la completa seguridad que no la dejaba posesionar. El que tiene el poder de no dejarla posesionar o tumbarla es la justicia. Yo por eso, con todas estas denuncias, yo no ando gritando por la calle que es una vieja tal cosa, que es que se robó tal cosa. No. Yo voy y pongo las denuncias. Yo hago lo civilizado. Yo voy ante los organismos de control, los organismos judiciales, y pongo las denuncias. Que el Estado determine si ella cometió o no cometió algún ilícito. A mí lo que me gustaría es que se posesionara. Es a lo que yo aspiro. Porque cuando le lleguen todos estos problemas, cuando haya las sanciones, cuando le establezcan los delitos, ya es senadora de la República y el escándalo va a ser más grande, porque va a caer desde más alto. Doctor Rommel, entonces usted cree, como creen algunos ciudadanos, que hubo una gran equivocación de los ciudadanos de este departamento que sufragaron, que fueron a las urnas y votaron por la señora exgobernadora Amparo Arbeláez. Sí, estoy convencido. Mire, nosotros tuvimos una excelente clase política. Lo he dicho en repetidas oportunidades. Nosotros tuvimos a Silvio Ceballos, hombre pulcro. Nosotros tuvimos a Ancísar López, hombre pulcro. Nosotros tuvimos a Rodrigo Gómez Jaramillo, hombre pulcro. Tuvimos a Luceli, tuvimos a Lucella, tuvimos a Juan, que era terco como una mula, pero hombre pulcro. En esa época nosotros no podíamos decir de ninguno de esos políticos, que muchos de ellos tuvieron figuración nacional. El señor doctor Ancísar López fue presidente del Senado, que eran corruptos o ladrones. Podíamos decirle clientelistas. Pero es que hoy a la gran mayoría de los políticos del Quindío les tenemos que decir es corrupto. Esos tres que hubo, cuatro con el senador Pinocho, ¿cómo es que se llama? Doctor Ricardo Arias. Ricardo Arias, esos tres diputados, representantes y ese senador, ¿qué hicieron por el Quindío? ¿Qué obra hay? ¿Qué hablaron en el Congreso? ¿Qué dijeron? ¿Qué lucha hicieron contra la corrupción? No hicieron absolutamente nada. Yo pregunto, de los que salieron ahora, Libardo Taborda, Atilano, Amparo Arbeláez, Yolanda Duque, ¿hubo alguno de ellos que en la campaña dijera hay que luchar contra la corrupción? No, ninguno. Ninguno ha planteado que el departamento hay que sanearlo. Ni candidato a Senado, ni a Cámara, ni a Gobernación, ni a nada. Hoy tenemos alcaldes en la cárcel, directores de los hospitales que van para la cárcel, directora de Red Salud, alcalde, de pronto la gobernadora, y esto hay que purificarlo. Miren, nuestro departamento es una maravilla de departamento.
Esto es un departamento hermoso, agradable, tiene buena gente, pero lo han dañado con la corrupción, se han robado la plata. Yo en eso estaba con Mocus, yo voté por Santos, pero con Mocus estaba cuando él decía, el dinero del Estado es sagrado. Aquí han entrado a saco roto en la administración pública a lucrarse. Y lo malo es que lo hacen sin ningún tapujo. Salen como David Barros y al día siguiente andan en una camioneta BMW de 180 millones de pesos. Salen como ese señor Giancarlo Herrera, que fue secretario de Tránsito, que al otro día su mujer andaba en una camioneta Nissan último modelo y él ahora anda en un Toyota que vale más de 110 millones de pesos. Salen como Amparo Arbeláez Escalante con una camioneta Rexton y otra Fortuner, que las dos sumadas valen 250 millones de pesos. ¿De dónde esa plata? A mí me gustaría que ellos, que la veeduría ciudadana que la debemos ejercer todos, no Rommel Hurtado. Desafortunadamente, la única persona, y me vanaglorío de ello, que está haciendo alguna veeduría pública, de verdad, soy yo. Porque nadie lo está haciendo. Aquí hay un mundo de veedores públicos que se precian de tales, no los voy a nombrar, pero que los encuentra uno en los despachos oficiales, venden a ver si le dan un contrato, o le dan una gabela, o le dan una ventaja. Yo los veo todos los días y me hablan. No, nosotros los quindianos tenemos que purificar el departamento. Miren eso que están haciendo de Messi. Están rompiendo el asfalto o el pavimento de la avenida Bolívar. Asfalto y pavimento que está en perfecto estado, gastándose millones de pesos, cuando aquí en el Quindío la procesión de mendigos y de gente sin sueldo es impresionante. Pero supóngase que hay que pavimentar las calles. ¿Por qué no van y pavimentan los barrios del sur, en donde el pavimento está completamente reventado, como en una urbanización que hay aquí saliendo? La Virginia, yendo para Puerto Espejo, eso está acabado. Completamente, en donde la gente vive en condiciones inhumanas porque llueve y eso se convierte en un lodazal, pero hay que arreglar la avenida Bolívar porque ahí es donde transita la alcaldesa y los funcionarios para ir a almorzar a La Fogata o a otros restaurantes. Aquí hay una tremenda injusticia social y eso es lo que genera lo que se están robando. Doctor Rommel, el tiempo en la radio es corto y más hoy. Hoy sí que lo sentí corto. Quisiéramos tener mucho más tiempo para seguir dialogando, para seguir conversando con usted. No será esta la última oportunidad. Tendremos, creo yo, y usted nos aceptará otra invitación, doctor Rommel. Hoy le queremos agradecer su presencia, le queremos agradecer sus denuncias, su vehemencia y su verticalidad para denunciar lo que parece, eso lo dirá la justicia, los actos de corrupción de exfuncionarios de alto vuelo en el departamento del Quindío, doctor Rommel. Muchas gracias. Bueno, decirles que el doctor Rommel sigue aquí en la parrilla periodística de Radio Cristal en La Solladera. Pero entonces nosotros despedimos el fogón agradeciendo a la vasta audiencia y a continuación viene La Solladera.